¿Me oís? Sí, fenomenal. Amelia, muchas gracias. No he entendido ni una palabra de lo que has dicho. No tenía el sistema de traducción puesto. ¿Sabéis? Ya tengo aquí mi presentación, pero ayer, después de la fiesta, cuando volví aquí al hotel y durante la noche, pensé quizá debería cambiarla un poquillo. Y la razón de ello, de este cambio, es que me di cuenta de que me siento muy agradecido por haber acudido aquí a este congreso y al resto de congresos en los que he participado. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen, así que pensé que quizá mi presentación no es tan importante como yo podía pensar en un principio. Bueno, soy consciente de que soy el último orador del Congreso, así que quizá es importante un poco reflexionar la influencia que hemos tenido en los futuros en el futuro de nuestros países. Creo que os voy a contar un poco mi propia historia y entonces quizá después comprendáis por qué estos congresos han sido tan importantes para mí, porque yo nunca sería capaz de hacer lo que hago en Polonia sin estos congresos. Y la historia es muy sencilla. A principios de los años 80, yo era una persona muy joven y tenía un amigo que lideraba, por así decirlo, grupos no psicoterapéuticos, pero basados en estudiar el desarrollo de las personas. Y ella, esta amiga, me pidió que tradujera algunos ejercicios. Tenía un libro sobre cómo mejorar la vista, la visión, y ella me pidió, ¿por qué no incluimos algunos ejercicios oculares? Ella no hablaba inglés, así que me pidió que le tradujera algunos ejercicios, porque en Polonia no había ni un solo libro sobre mejora de la visión, y aquí comenzó todo, a principios de los 80. Trabajamos codo con codo, juntos. Fuimos a algunos talleres al año durante 10 años. La gente estaba contenta, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo funcionaba, cómo es posible que la visión humana pueda mejorar a través de ejercicios. Y lo que es más importante es, había una resistencia muy fuerte por parte de la comunidad médica. Así pues tiré la toalla y mientras tanto empecé y acabé mis estudios de psicología, y el catedrático con el que trabajaba, mi supervisor, él quería que escribiera una tesis sobre visión, y todavía me lamento por no haberlo hecho, porque yo pensé en un primer momento escribir y hacer algún tipo de investigación científica sobre si hay una personalidad miope y una personalidad hipermétrope, pero no. Dije, no quiero trabajar en temas de visión porque no sé lo suficiente y no puedo hablar al respecto. Hemos aprendido muchos ejercicios en todos los talleres a los que había acudido, pero no comprendía la esencia, el porqué funcionaban. No tenía ninguna formación teórica. Y luego me mudé a Estados Unidos, a California, y de repente me topé con un montón de libros, de talleres, y la mitad de la gente que conocía tenía experiencia con la mejora de la visión. Y vivía un poco a caballo entre Polonia y Estados Unidos. Ushi Ostermayer me encontró, que está aquí. Ushi
tenía algunos contactos con Polonia y aprendió que había una persona que hacía trabajo sobre visión en Polonia y vino a verme. Esa era yo, esa persona. Y para mí esto supuso un punto de inflexión. USHA me invitó al primer congreso. Empecé a asistir a congresos que eran anuales. Por entonces, a principios de los 90, compartimos algunos talleres en Polonia. Hicimos algunos talleres compartidos, pero me sigo sintiendo solo en Polonia. ¿Veis que no hay ningún polaco que vengan a estos congresos? Bueno, sí, hay uno, vale. Pero tú no trabajas en temas de visión. Es muy duro, es un entorno árido y solitario, pero gracias al contacto regular y periódico que he tenido con otros profesionales de este campo, otros formadores, y sin ellos habría tirado la toalla hace mucho tiempo. Así que quiero rendir homenaje a todos los congresos y lo que os quiero mostrar, cómo me las apaño para lograr que el sistema cambie o que empiece a cambiar. Porque a lo largo de muchos años, yo soy un psicólogo, así que para mí resulta natural pensar que la visión se desarrolla, el niño se desarrolla y va cambiando con los años y que se puede lograr que la vista crezca o mejore. A veces desarrollamos la visión de manera muy natural y otras veces nos topamos con obstáculos. Así que desde un punto de vista psicológico yo me centro en el desarrollo. Para mí era natural pensar en que la visión podía mejorar. Yo trabajo tanto con niños como con atletas. Tengo ahora un programa de colaboración con universidades en el que trabajo en visión para deportistas. Hay gente que se piensa que trabajo un poco en la CIA o en el CSIC, porque viene gente bastante rara a mis talleres y yo sé que a ellos no se lo ha anunciado. Pero yo trabajo mucho con gente que tiene problemas de visión, con gente que tiene dificultades de visión o mala visión. Trabajo con niños normales, con profesores, con niños que tienen un grado de discapacidad bastante elevado, pero me voy a centrar en los colegios. Bueno. Aquí, ¿veis aquí el león en su guarida? Durante muchos años he tratado de hacer que la formación en visión llegara a las escuelas. He estado en varias ocasiones a punto de conseguirlo, pero una vez incluso hubo un congreso solo que lo organicé yo. En Polonia está dividido en 16 o 17 regiones y una de ellas decidió que quería implantar mi programa en las escuelas, así que organizaron un gran congreso para los directores de los colegios. Había dinero para ello, lo promocionaron el programa, los directores vinieron, yo impartí mi curso y la recepción que tuvo fue silencio y luego un no. La resistencia con la que me topé por parte de la comunidad médica y del enfoque médico es tan fuerte que no logré convencer a nadie. Nada sucedió después de este congreso, no se implantó mi programa. Así que decidí cambiar de enfoque. El león, yo estaba pensando en qué hacer y el león aquí es el ministro de Educación que vive aquí en este edificio, en el Ministerio de Educación. Pensamos que esto es un problema de salud, pero tal y como ha mencionado mucha gente, tiene también que ver con el aprendizaje, con las dificultades de aprendizaje que podemos desarrollar. Así que traté de ponerme en contacto con el
sector educativo y aquí me encontré con más facilidades. ¿Y por qué? Y voy a hablar ahora de la Fundación Comenius para el Desarrollo Infantil. Es una fundación polaca que está con la que trabajo con frecuencia y que se dedica al desarrollo escolar en zonas rurales. En Polonia es una fundación bien conocida. Incluso logramos que el Parlamento implementara algunos cambios para que se ofreciera educación preescolar a aquellos niños que desean acudir a la educación escolar. Así que acudí al ministro de Educación y dijeron, sí, por favor, para la Fundación Comenius está bien, imparte tu conferencia. También llevo dando clase a profesores y a otros profesionales de la educación, a otro tipo de educadores como psicólogos, terapeutas. Llevo 25 años dándoles clase, así que soy más o menos conocidillo en Polonia. La conferencia tuvo lugar en marzo de este año y este fue el título: La vista en los colegios, el desafío del siglo XXI. Y creo que esto es algo totalmente crucial, esencial. No hemos hablado de esto tampoco. Amelia, yo creo que tú has empezado con tu presentación y has hablado mucho sobre cómo distintas enfermedades están conectadas con la visión central y muchas veces ignoramos este hecho y el hecho de que los niños hoy en día utilizan sus ojos de una manera muy distinta a la de antes. Los niños utilizan tabletas y teléfonos móviles y enfocan su vista durante 6, 8, 14 horas al día en la pantallita de un teléfono o de una tableta. ¿Cómo puede ser posible que vean y procesen la información que reciben en el colegio cuando sus ojos están tan cansados y han trabajado tanto? Mayer, por ejemplo, decía ayer que la columna vertebral sufre porque pasamos demasiado tiempo sentados en una silla. Para los ojos es como si llegásemos a esta sala y nos arrastrásemos por debajo de la silla y nos mantuviéramos ahí durante 12 horas. Los ojos no serían capaces de soportarlo. Para esta presentación voy a contar un poco lo que le conté al Ministerio de Educación y en la reunión y a los distintos profesionales y autoridades con las que me reuní, que eran responsables de la educación en Polonia. Por supuesto, empecé por Gutenberg. Mi presentación se llamaba La maldición de Gutenberg. A pesar de que era un genio, claro, era el inventor de la imprenta, como todos sabéis. Y tendríamos que estarle muy agradecido. ¿Por qué? Porque la imprenta cambió el mundo, porque antes de la imprenta, si tus padres era un alfarero, pues tú ibas a ser un alfarero, no tenías otra opción. Si tu padre era flautista, pues tú no te quedaba otra que ser flautista de mayor. La gente apenas viajaba y estabas condenado un poco a hacer lo que tus padres habían hecho, a ser lo que tus padres eran, básicamente. Y la llegada de la imprenta permitió la difusión del conocimiento. No tengo la presentación que le hice al ministro de Educación, pero imaginad un campo de cereales seco donde enciendes una cerilla. El fuego se propaga con muchísima rapidez y lo mismo sucedió con la imprenta. El conocimiento se difundió y supuso toda una revolución. Ahora utilizamos los libros para otra cosa, ¿verdad? Como soporte de los brazos para hacer palming.
Esa es la enciclopedia británica, fijaos. Esta foto la hicimos en una librería, en una biblioteca de Polonia, donde impartí un taller. Así que los niños utilizan pantallas, lo sabemos. Esta es la diapositiva anterior. Los niños utilizaban más la visión periférica en la clase de gimnasia, por ejemplo, y durante los recreos en el colegio jugaban al fútbol, pero ahora se dedican a jugar con sus teléfonos móviles y no se utiliza la visión periférica. Los últimos estudios realizados por médicos dicen que 2 horas al día frente al ordenador, por cada 2 horas al día que se pasan frente al ordenador, el riesgo de miopía se multiplica por 2. Así que si tienes 2 personas, por ejemplo, una persona que no utiliza el ordenador para nada y la otra que utiliza el ordenador 2 horas al día, tienes el doble de probabilidad de desarrollar miopía. Pero si trabajas 8 horas, tendrás 8 veces más de probabilidad de desarrollar miopía. Ya veis que el riesgo aumenta rápidamente. El riesgo de que aparezca miopía y de que empeore y de que aumente la miopía. Y en los adultos simplemente estamos mucho más cansados cuando utilizamos durante largas horas el ordenador. Este ha sido un estudio que se hizo en Polonia, que lo realizaron médicos polacos. Yo creo que estamos viviendo un momento crucial. La revolución tecnológica creó una situación en la que los niños aprenden utilizando ordenadores y teléfonos móviles, y algunos de estos niños ya no pueden utilizar tanto sus ojos. ¿Por qué? Y esto significa que los niños, por muy motivados y listos e interesados que sean, e incluso si provienen de buena familia, van a fracasar en el colegio, va a haber fracaso escolar. De esto hablábamos hoy. Por ejemplo, si los ojos no trabajan de manera conjunta, bien, muchos de estos niños tendrán problemas graves de aprendizaje. Quizá la escuela tiene que cambiar. Este fue la primera vez que empecé a centrarme en temas escolares. Esto proviene de un libro publicado en 1996 por una clínica de Sacramento, en California, y este libro gira en torno a problemas oculares, problemas de visión. En ese libro había una información sobre un estudio realizado en esquimales, y estudiaron 2 generaciones de esquimales, una generación de padres analfabetos que nunca habían ido a clase y de sus hijos que habían ido por primera vez a clase. Era la primera generación de esquimales que habían ido al colegio. Mi pregunta que quiero haceros, todavía nos queda algo de tiempo, así que podemos divagar un poco y hacernos algunas preguntas y reflexionar sobre este tema. La pregunta que quería haceros es: ¿cómo creéis que era la miopía de estos 2 grupos? ¿Cuánto creéis que ha aumentado la miopía de esta primera generación de esquimales que fueron a clase, que fueron al colegio? Y no estoy preguntando por el nivel de miopía concreto, sino por el aumento porcentual de la miopía. El número de miopes que había en el grupo de los padres analfabetos y el número de los miopes que había en los hijos que habían ido al colegio.
in myopia, the first generation that... ¿Cuál era el nivel de miopía de esta primera generación de esquimales que acudieron al colegio? Son dos generaciones que han vivido en el mismo lugar, han realizado las mismas actividades. La única diferencia es que una generación no fue al cole y la otra sí. Y en una clase donde no había ordenadores ni teléfonos móviles, ¿Por qué no debatís este tema en pareja y hacéis alguna estimación, algún cálculo aproximado? Cada vez que imparto este taller o que imparto esta presentación, hago esta pregunta. Discutidlo entre vosotros y luego dadme una respuesta. Okay. May I ask? A ver, quiero que algún voluntario me diga lo que han calculado. How many? 2,000%. Very brave. Yeah. What would you say? ¿Qué diríais por aquí? ¿Un aumento del 50%? ¿A 80%? ¿200%? 70%. What is mass? Okay, and we know about vision. Estamos hablando sobre visión y este libro de 1996 nunca he recibido una respuesta que se acerque lo más mínimo a la respuesta verdadera. Es Mauricio el que más se ha acercado a lo largo de toda mi carrera. Entre los padres había un 1,5% de miopes, entre los hijos había un 60% de miopes, así que la proporción de miopes se ha multiplicado por 40, un aumento del 4.000% en una sola generación. Y eso es mucho antes de la llegada de los ordenadores, de los teléfonos móviles y de los smartphones, que son más adictivos todavía. Es bastante sorprendente, ¿verdad? Así que esto se lo estaba contando al ministro en el Ministerio de Educación, a alguna de las mayores autoridades del ministerio, y por supuesto que tienen programas sobre cómo evitar un poco la adicción a los teléfonos móviles y cómo evitar. Por otro lado, los niños tienen que aprender a utilizar los ordenadores y los teléfonos móviles, pero también tienen que aprender que mirar todo el día una pequeña pantalla no es natural para sus ojos. Esto es un estudio comparativo de los niños de Australia y de Singapur. Esta es la prevalencia de miopía en Australia y en Singapur. En Singapur hay 10 veces más de niños miopes que en Australia, en proporción a la población. Un 3% en Australia, un 29% en Singapur. Hay un alto porcentaje de jóvenes que acaban el instituto, tienen gafas. Y además los asiáticos son más proclives a desarrollar miopía en general. Esto ya está asociado a la raza. Pero los investigadores encontraron además grandes diferencias. ¿Y a qué se podían deber esas diferencias? Pues a que los niños australianos pasan mucho más tiempo al aire libre y pueden mirar más al horizonte. Cuando yo doy una clase siempre empiezo dando esta información. Los niños de Singapur pasan 30 minutos jugando al aire libre, los de Australia más de 2 horas.
Y yo en mis talleres siempre enseño a la gente la diferencia entre mirar de cerca y mirar de lejos, y el hecho de que es mucho más relajado mirar de lejos porque los músculos ciliares no trabajan, están relajados. Pero la gente del Ministerio de Educación no tenía ni idea de este hecho. Las autoridades realizadas al aire libre protegen frente a posibles problemas oculares. Y este es el dibujo que yo les mostraba. Mirar las pantallas pequeñas de móvil o de la tableta es una tortura para los ojos. Es como hacer gimnasia rítmica con los ojos y someter a los músculos a unas tensiones increíbles y ponerlos en unas posturas muy complejas. Esto es muy interesante, este estudio. Creo que es el último estudio científico que ha pasado por mis manos y es relativamente reciente. Lo hizo el profesor Tanner de los Estados Unidos, de la Universidad de Georgia. Él es un experto en arquitectura escolar, en arquitectura de colegios, y observó que el vocabulario de lectura, que es crucial para el aprendizaje, de nuevo volvemos otra vez a mencionar los niños que acuden a los centros escolares. Yo sé que en Polonia el vocabulario es el principal factor que hace que un niño abandone el colegio. Si los niños tienen un nivel de vocabulario deficiente, es mucho más probable que abandonen sus estudios. Es uno de los principales factores predictores que permiten predecir si un estudiante llegará o no a la universidad. Por eso las minorías tienen tantos problemas en el colegio. Entonces, el vocabulario y las matemáticas. Se observó que el nivel de vocabulario y de matemáticas era mucho mejor cuando el aula contaba con un espacio abierto junto a la ventana. A los alumnos no se les enseñaba a mirar por la ventana, probablemente todo lo contrario. Se les decía, mirad al profesor y centrados en vuestro libro, pero el hecho de que pudieran mirar por la ventana y relajar los ojos mirando en cierta medida al horizonte hacía que desarrollaran mucho mejor vocabulario y destrezas matemáticas. No valía si había enfrente un aparcamiento o otro edificio, tenía que haber un espacio abierto. Y en este estudio no se encontró ninguna correlación entre los resultados académicos y el nivel educativo de los padres o la implicación de los profesores. Recordad que yo estaba hablando, llevé estos datos al Ministerio de Educación, y al menos en este estudio no parecía haber una correlación tan grande con el nivel educativo de los padres que con la existencia de espacios abiertos junto al aula para poder mirar por la ventana. Voy a acelerar un poco. Hablemos ahora de la miopía. No es tan importante en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no son doctores, no son médicos, no se sienten responsables y no les han formado para que entiendan la importancia que tiene la miopía. La miopía, de hecho, constituye la punta del iceberg. La miopía esconde muchos otros problemas cuando la visión no es buena o está sobrecargada. ¿Qué problemas pueden esconder la miopía? Probably dozens and dozens of other symptoms here. The amazing thing is, for example, lo increíble es que hay algunas investigaciones que dicen que aquellas personas que tienen problemas de visión binocular tienden a infringir la ley mucho más que los que ven bien. Y la delincuencia juvenil también existe una cierta correlación
drops half, right? So the vision is crucial. Disminuye a la mitad si los niños ven bien. Three dimensions. Ahora vamos a hablar de la tridimensionalidad. This is just, a digression, but I don't think we live in a three-dimensional. Yo no creo que vivamos en un mundo tridimensional, sino en un mundo que consta de 2,5 dimensiones. Me ha costado encontrar un animal que viva en un entorno bidimensional, pero el lenguado, ¿conocéis este pez que hay aquí, que vive en el fondo del mar? Es una especie de pez bidimensional, pero los pájaros u otros peces que nadan y suben y bajan, ellos sí que viven en un mundo tridimensional. Nuestras 3 dimensiones son planas. ¿Por qué? Porque no viajamos hacia arriba o hacia abajo, no nos desplazamos en vertical, salvo que suframos un accidente aéreo. No viajamos en vertical. This is what Eileen was talking about, right? We have 2 eyes. De esto hablaba Eileen. Tenemos 2 ojos para ver el espacio y para juzgar la diferencia entre la imagen que vemos con un ojo y otro. La mayor parte de la información que recibe nuestro cerebro le llega a través de los ojos. Cuando un ojo no funciona correctamente, digamos que miro con el ojo derecho, quizá el hemisferio opuesto está 5 veces más activo que el hemisferio que corresponde al ojo que está tapado. Y por eso es tan importante trabajar para activar el ojo más débil, incluso aunque no logre ver bien nunca, porque necesitamos activar el hemisferio cerebral que está asociado a este ojo débil o que ve mal. Porque eso hace que el cerebro trabaje de manera distinta. ¿Está Eileen aquí? Hemos hablado mucho sobre esto, el bienestar y el crecimiento armónico. Imaginaos qué sucede. ¿Alguien me presta su teléfono móvil? Okay. And now look at me. Mirad, el niño dedica 5 o 10 horas al día a mirar a esta pantalla plana tan pequeña. Es una pantalla bidimensional. Para 2 dimensiones no necesitamos ambos ojos, necesitamos ambos ojos para movernos en el espacio, para trasladarnos por el espacio. Así que es muy fácil que cuando miramos una pantalla plana desconectemos el ojo más débil y trabaje únicamente el ojo dominante. Y cuando los niños salen al exterior sí que utilizan ambos ojos. Pero esto es algo que mencionó Eileen ya esta mañana. Si utilizamos ambos ojos, la visión tendría que ser mejor que la visión monocular. No sé cuál es el término científico, pero a veces hago la siguiente prueba y les pido lo siguiente. Normalmente a los profesores les pido que lean unas cuantas frases en voz alta. No que la lean subiendo el volumen demasiado, pero susurrando. Que lean unas pocas frases y que lean un poquito con un ojo y otro poquito con el otro ojo. Si ambos ojos están equilibrados y son buenos por igual, pero el resultado es óptimo. Pero cuando uno lee con un ojo igual de bien que con 2 ojos, probablemente es que con 2 ojos solo estés utilizando el ojo dominante. Y por eso es tan importante leer con los 2 ojos.
Cuando hago esto en una clase con profesores, siempre hay gente que dice, cuando utilizo los dos ojos, leo mejor que con un ojo solo. Y entonces ya comprueban que es verdad lo que les estoy diciendo. Como he dicho, Aileen lo ha comentado esta mañana. Los científicos se han dado cuenta de que hay 200 funciones que están ubicadas en el hemisferio derecho o en el hemisferio cerebral izquierdo. Y os voy a contar ahora, os voy a comentar las personas que participaron en este congreso. El ministro inauguró el congreso. Lo siento que están un poco borrosos. Esta mujer es la jefe de gabinete del Ministerio de Educación. La conozco desde hace mucho porque es la hija del catedrático con el que trabajé cuando estudié psicología, y ella ayudó a organizar este congreso. Pero la decisión final la tenía que tomar el ministro, claro. La ministra, perdón, que era una ministra, pero ella tuvo el coraje de hablar sobre sus hijos que tienen problemas de visión. Su hijo se tuvo que cambiar de colegio porque no era capaz de aprender a leer, no era capaz de leer. Y ella es... Luego tenemos a esta mujer, que es una pedagoga, una catedrática de pedagogía, y le pedí que hablara desde el punto de vista de alguien que se dedica a enseñar a profesores, y dio una presentación magnífica. Y yo le dije, si quieres, te puedo ayudar a encontrar material para tu presentación, pero nunca me llamó, y después del congreso me acerqué a ella y le dije, sinceramente, que la presentación que había dado era la mayor decepción que había vivido en toda mi vida profesional. Y le dije, Margaret, ¿por qué has encontrado en Internet todo lo que yo he tardado 30 años en aprender y los has incluido todos en tu presentación? Y yo no le había proporcionado ningún material, sino lo había logrado siendo una profesora de profesores de universidad. Así que su presentación resultó muy útil y me siento muy agradecida por su contribución. A este hombre le oí hablar en la radio cuando hablaba sobre Corea del Sur. En Corea del Sur cuando un niño descubren que es adicto a Internet, cogen al niño, a sus padres, y trabajan con ellos de forma conjunta. Les imparten unos talleres sobre cómo desengancharse de Internet. Les dan una serie de pautas. Y él es uno de los mayores expertos en adicciones en Polonia. Y yo de su presentación aprendí algunas cosas muy fascinantes. Por ejemplo, en Corea del Sur, casi el 100% de las personas utilizan el ordenador, el 96% para ser exactos. Es una proporción mayor que en otros países, el 78% en el Reino Unido y el 56% en los Estados Unidos. Quizá necesitéis convencer a alguna autoridad y os venga bien disponer de estos datos. Or mobile phone is important. Okay. In Australia. En Australia, You see how 24 hours when they are teenagers, 100 hours when you are a young person. It grows rapidly. En Australia los niños The doctor
pasan muchísimas horas al mes delante del ordenador. Para los menores de 18 años, 24 horas. Para los que tienen entre 18 y 24, 65 horas. Y para los jóvenes de entre 25 y 34 pasan 100 horas delante del ordenador. Y para hacer las pruebas de adicción se analiza su uso de ordenadores, teléfonos, Facebook, Internet, etc. De hecho, en el año 2007, la Asociación Médica Americana recomendó incluir el trastorno por adicción a Internet a la lista de enfermedades. En muchos otros países, más o menos el 20% de la población son adictos a Internet. La gente que utiliza el Facebook, por ejemplo, en Estados Unidos, un 11% de las personas de entre 15 y 24 años pasan unas 8 horas al día en Facebook y se conectan 20 veces al día. Voy a la última diapositiva sobre este psiquiatra. También estaba hablando sobre adicciones, no sobre visión. Venga, tomad fotos para no tener que mencionar todos los datos. Y este psiquiatra recomendaba que ningún niño menor de 18 años debería utilizar el teléfono móvil, no porque le dañe la vista, sino por la gran probabilidad de que desarrolle una adicción a este tipo de dispositivos. Así que no permitáis que vuestros hijos pasen tanto tiempo mirando las pantallas de los dispositivos electrónicos. Luego vino una optometrista, un médico y se acabó el congreso. Es todo lo que quería contaros. Pero para resumir, a modo de resumen, para mí fue posible organizar esta conferencia y ha supuesto mi mayor éxito profesional. Está disponible en Internet porque se grabó en vídeo. Podéis incluir referencias a este congreso. Y abordamos este problema no porque fuera un problema médico, sino un problema de aprendizaje. ¿Y por qué se hizo realidad este congreso? Porque pude organizarlo. Porque a pesar de que soy un profesor de visión relativamente conocido, porque colaboré con la fundación que he mencionado anteriormente y fue todo un éxito, porque pedimos la colaboración de muchos profesionales de muchos campos distintos. Podemos recabar la ayuda de distintos profesionales que tienen distintos enfoques y es mucho más fácil tener éxito así que si tú te centras únicamente en tu tema. Teníamos a una persona hablando de visión, a un psiquiatra, otro experto en adicciones, etcétera, etcétera. Además, lo que exigíamos es que necesitamos más investigación, más datos científicos, porque normalmente cuando voy a algún lugar me dicen, demuéstrame que esto es un problema, y le dan la vuelta a la tortilla. Nosotros damos la vuelta a la tortilla. Demuéstrame que funciona. Estamos en el Ministerio de Información. Por favor, ayudadnos a investigar cómo afecta la escuela o el colegio a la visión. Es una situación mucho más cómoda porque ahora nos podemos sentar y esperar a que se realicen una serie de estudios que respalden nuestras teorías. Si la investigación empieza, quedará patente que los colegios son catastróficos para nuestros ojos. Muchas gracias.